Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8. En este capítulo aprenderás cómo instalar Drupal 8, en este caso en OS X, en tu Mac. El primer paso es descargar en la página de akia.com/downloads el software que nos va a permitir crear nuestro entorno de desarrollo local, Akia Dev Desktop 2. Vamos a hacer clic sobre Mac Download. Cuando ya tenemos nuestro archivo de instalación descargado, hacemos doble clic en nuestro archivo .dmg. Nos abrirá esta ventanita como es común en Mac. Luego hacemos clic en el instalador de Akia Dev Desktop. Mac nos pregunta si queremos abrir esta aplicación, si estamos seguros de abrir esta aplicación ya que es descargada de internet. Le clicamos simplemente en abrir y nos pedirá que autentiquemos que somos un usuario administrador, ya que va a escribir archivos importantes de nuestro Mac. Entonces simplemente digitamos nuestra contraseña y le damos a aceptar. A continuación se abrirá el instalador de Akia Dev Desktop. Le damos a Next. Aquí nos dice lo que va a instalar, que es el Akia Dev Desktop 2, el servidor Apache 2.4, nuestro servidor de base de datos MySQL 5.5.44, nuestra versión de PHP 5.3.29 y PHP MyAdmin 4.4, que es lo que nos permite administrar nuestra base de datos directamente desde el navegador si es que fuera necesario. En este caso utilizamos Dev Desktop, que nos instala todas estas aplicaciones de una manera práctica, ya que de lo contrario deberíamos instalar una por una y se volvería demasiado extenso y desnecesario. Vamos a Next. Aquí nos dice dónde va a instalar nuestros servidores. Aquí dónde va a instalar nuestros sitios web. Le damos a Next, es correcto. Aquí nos pregunta, en este caso yo ya tengo instalado aquí a Dev Desktop, entonces nos pregunta si la instalación anterior, quiero hacer un respaldo de la instalación anterior. En este caso simplemente le doy a Next. Nos dice que ya está listo para empezar la instalación de Akia Dev Desktop. Aguardamos a que concluya la instalación. Akia Dev Desktop ha concluido su instalación. Si tenemos seleccionado este check y al hacer clic en Finish se iniciará la aplicación. Una vez iniciado Akia Dev Desktop nos da tres opciones: crear una página desde el inicio, es decir, yo no tengo una página creada de Drupal site, nos da la opción de importar una página ya creada o de crearlo en los servidores de Akia. En este caso la que nos interesa es la primera opción. Le damos clic. Nos aparecerá esta ventana para escoger cuál es la distribución de Drupal que vamos a utilizar. Existen muchas opciones prefabricadas. La que nos interesa es la propia Drupal 8. Hacemos clic en Install y aquí seleccionaremos un nombre para la carpeta. Por ejemplo, Super Noticias. El nombre local de la página, Super Noticias, que ya nos provee aquí un dominio local para poder acceder fácilmente a nuestro sitio de manera local. En este caso supernoticias.td. Nos dice qué versión vamos a utilizar para Drupal. Pues lo correcto sería esta versión 5.5.3 para que corra normalmente Drupal.
Drupal 8. La base de datos, bueno, es que sí, que nos crea una nueva base de datos. No vamos a importar una existente ni nada parecido. Vamos a crear una nueva base de datos. El nombre de la base de datos será Super Noticias también. No hace falta hacer algo muy complejo. Le damos a Finish. Una vez creada nuestra nueva página supernoticias.dd y una vez que abramos cada vez nuestro Akia Dev Desktop 2, nuestra aplicación, podemos ver aquí que tenemos el link supernoticias.dd donde están los archivos, cómo se llama la base de datos. Incluso podemos aquí cambiar la versión a nuestro PHP. Podemos analizar que aquí al final tiene Apache MySQL y nos dice que está corriendo perfectamente. De hecho, los podemos parar si es necesario. Sin más, vamos a acceder a nuestra nueva página haciendo clic en el link supernoticias.dd, donde se nos abrirá en nuestro navegador por defecto ya la instalación de Drupal. Es decir, ya tenemos todo lo que necesitamos para ya instalar Drupal en nuestro entorno de desarrollo local. Aquí supernoticias.dd lo primero que nos llama es install.php, es el primer llamado de Drupal, que es el primer archivo que se va a ejecutar cuando no está una instalación realizada en esta ruta. Entonces, lo primero que hacemos aquí es seleccionar el idioma. En el caso, vamos a seleccionar español. Okay. Y le damos a Save y Continue. A partir de ahora la instalación será en español, de entre otras características que tendrá en nuestro sitio al seleccionar el idioma. Será el idioma por defecto, el idioma default. Entonces aquí el siguiente paso nos pide que seleccionemos la base de datos. Como Akia nos ha creado ya la base de datos, nos ha guardado los archivos de Drupal, los ha descargado, los ha extraído, los ha puesto en esta dirección local, bueno, está prácticamente listo. En este paso no deberemos tocar nada porque ya sabemos que está creada ya la base de datos y el usuario es este, no tiene contraseña y este es el nombre de base de datos. Podríamos crear, para usuarios más avanzados pueden crear su propia base de datos con otro nombre, con otra clave, con otro usuario por su seguridad, pero en este caso simplemente lo instalaremos así, guardar y continuar. Drupal ahora está instalando todos los módulos básicos para correr el sistema Drupal 8 en su versión más sencilla, su presentación más sencilla, donde podremos ya ver algunas funcionalidades básicas de Drupal 8. Una vez Drupal haya instalado todos los módulos necesarios, instalará las traducciones para el idioma que has seleccionado. Una vez Drupal haya instalado ya las traducciones, nada más nos queda configurar detalles de nuestra página, como es el nombre del sitio web. En este caso será Super Noticias, la dirección, nuestra dirección de correo. Esto es importante configurar, ya que es desde donde enviaremos emails a nuestros clientes, por ejemplo. Entonces pondremos en este caso voy a poner nuestra dirección de correo de Gmail, pnbsoft@gmail.com, un nombre de usuario, pues la editorial pondremos. Podemos escoger cualquier nombre de usuario, claro está. En este caso prefiero poner la editorial porque voy a poner artículos y bueno, quiero decir que es la editorial, nombre de usuario, quien la publica. Contraseña puede ser algo sencillo para recordar, más no fácil para que alguien más pueda recordar, ¿no? Está claro. Entonces en dirección de correo es la dirección que luego podremos cambiar la clave, etcétera. Bueno, estas informaciones también podrían ser útiles. Vamos a clicar en guardar y continuar.
Drupal configurará algún que otro detalle de traducciones y eso será todo por el momento. Aquí tenemos ya nuestro primer sitio creado con Drupal 8, con nuestro título, nuestro nombre de sitio, nuestro menú principal. Aquí es donde van a aparecer los mensajes útiles para el usuario, el contenido, el sidebar con un link de navegación útil, nuestro footer con algún tipo de link, en este caso contacto, que ya trae por defecto. O sea, por defecto nuestros clientes nos podrán escribir ya algún mensaje y vamos a recibir el email que hemos configurado antes. Aquí tenemos el menú administrar, donde ustedes pueden empezar ya a jugar y crear e investigar todo lo que Drupal nos ofrece, y es lo que vamos a aprender en los próximos videos: cómo utilizar todas estas características a nuestro favor y para personalizar, mejorar e incluso crear de nuevo algunas funcionalidades, algunas secciones, mejor dicho, algunas secciones, en reubicarlas, mostrar contenido relevante. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.